RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos trasladamos inmediatamente hasta Arequipa. Allí gentilmente accede a esta comunicación con RCR el doctor Patricio Quintanilla, rector de la Universidad La Salle en Arequipa. Qué gusto saludarlo, doctor Quintanilla. Muy amable de conversar con usted. ¿Qué tal, señor Hernández? ¿Cómo está? Gusto de verlo. Por primera vez, antes nos comunicaba solo por teléfono. Sí, ahora el mundo de las comunicaciones nos permite tener ya una interacción virtual mucho más directa, ¿no? Acaba Así de es. usted participar en el evento descentralizado Rumba Perumín, ¿no? Donde hay un ciclo de conferencias Corredor Minero del Sur, desafíos para el desarrollo de las regiones, ¿no? Y usted ha participado en una de las mesas que nos parece vital, ¿no? Para el desarrollo del país, ¿no? El impacto de la minería en la región sur, ¿no? En esa perspectiva, doctor Quintanilla, ¿no? ¿Cuál es la gravitación, el impacto de la minería formal en todo el corredor del sur? Bueno, para empezar, la minería es sumamente importante para todo el país en general, pero en particular para el sur, porque nosotros somos una región minera y si incluimos el sur, desde Apurímac hasta Tacna, o sea, todo el sur grande, llamémosles así, entonces todas estas regiones tienen producción minera importante y muy particularmente de cobre. El cobre, de hecho, en nuestra región tiene que ser la mayoría de producción de cobre del país, está en Apurímac, en Las Bambas, en Arequipa, en Cerro Verde, en Moquegua, en Cuajón, en Tacna, en Toquepala, somos una región sin ninguna duda minera y particularmente de cobre. Y esto tiene un impacto en varias cosas, en el empleo, en la generación de canon minero, que es vital para que los gobiernos subnacionales puedan realizar obras, ¿no? O sea que es sumamente importante, señor Hernández. Ahora, yo seguía con atención la presentación suya, ¿no? Usted ha planteado que una de las principales responsabilidades de la minería formal es justamente la generación de producción y sobre todo la reducción de la pobreza, ¿no? Esto se ha visto traducido en los últimos años en el caso de Arequipa y en el caso de otras regiones de la Sierra Sur, de la zona sur del país. Lamentablemente esto ha sido un poco disímil. No ha habido, en general, si sumamos toda la macrorregión sur, evidentemente hay una reducción de la pobreza y el nivel de pobreza en la macrorregión es menor que el promedio nacional, pero no necesariamente ha sido igual en todas las regiones. Por ejemplo, en Arequipa, en Moquegua y en Tacna, la reducción de la pobreza ha sido mucho más notoria que en otras regiones, por ejemplo, en Apurímac o en el propio Cusco. Lo que pasa es que la pobreza no solamente depende de la minería. Nosotros en Arequipa tenemos pues la suerte que también tenemos producción agroindustrial, otro tipo de sectores que también están aportando a la reducción de la pobreza. En cambio, Apurímac que está casi limitado a la minería. Entonces, el impacto no ha sido el mismo en todas las regiones. Pero como gran promedio, por supuesto, la reducción de la pobreza ha sido mayor de lo que ha sido en el resto del país. Y ahí viene un círculo virtuoso, ¿no? Minería compatible con agricultura y en este caso potenciando la agroindustria, ¿no? Y creo que eso debería ser una variable que debería establecerse en muchos puntos del país, que se establece además con mucho éxito en varias jurisdicciones, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, el proyecto Cerro Verde en la región de Arequipa está pues a muy pocos metros de la producción agrícola y está clarísimo que no hay incompatibilidad. Sin embargo, en algunas zonas, por ejemplo en el Valle de Tambo, se ha pretendido crear una dicotomía mina no, agro sí, como si fueran excluyentes. Pero me temo que en el caso de Tía María particularmente, que es un proyecto que sigue dando botes, hay un trasfondo político ahí con este mensajito de agro sí, mina no, ¿no? Cuando en realidad son perfectamente compatibles si es que la minería hace las cosas bien y sus programas de protección ambiental son los adecuados. Ahora, ¿cuán importante para generar estos espacios de desarrollo, sobre todo generación de empleo directo e indirecto, es lograr un acompañamiento y sobre todo una información real hacia las colectividades? Usted acaba de mencionar un término, ¿no? Hay mucha desinformación, ¿no? Y además está acompañado muchas veces de un trasfondo ideológico, ¿no? ¿Qué papel, en este caso, le compete al Estado como tal? ¿Qué papel le compete a las empresas? Y sobre todo, ¿cuál debe ser también el papel de las colectividades, de las comunidades, ¿no? Bueno, como yo siempre digo, el crecimiento y el desarrollo es una mesa de cuatro patas. El Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Si una de las patas falla, se cae la mesa.
Entonces, cada uno de estos 4 agentes son muy importantes en los procesos de crecimiento y desarrollo. La responsabilidad del Estado es informar y dar las condiciones para que la inversión funcione. Esa es la responsabilidad del Estado, no es producir, no es tener minas ni es producir, es dar las condiciones. El sector privado sí tiene la responsabilidad de producir, por supuesto, pero también hay un formato, un esquema que lo propone el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard, que no es izquierda, ni muchísimo menos, que hace por relativamente poco, en unos 6, 7 años, creó su concepto de valor compartido. Es decir, no es que las empresas tienen que ser solamente responsabilidad social para quedar bien con su comunidad, sino tienen que compartir el valor que generan con la sociedad en la cual están operando. Ese concepto de valor compartido es algo que las empresas tienen que asumir, y lamentablemente no todas lo asumen. Y uno de los problemas del sector privado es que algunos malos empresarios, ya decía esa palabra, están creando oligopolios, están creando monopolios, que eso es realmente atenta contra la población. Y hay una tremenda distorsión porque se dice, por culpa del libre mercado hay un oligopolio, cuando es exactamente lo opuesto. El libre mercado cuestiona los oligopolios. La academia tiene una responsabilidad, y hago mea culpa de alguna forma, que estoy vinculado a la actividad académica hace 40 años, es que tenemos la responsabilidad de crear conocimiento y divulgarlo, y a veces no lo estamos haciendo del todo bien. Y la cuarta pata de la mesa, que es la sociedad civil, y que muchas veces se le ignora, muchas veces no se toma en cuenta, que son los gremios empresariales, los sindicatos, las iglesias, cualquiera que sea su confesión, los clubes de madres, etcétera, todo lo que es la sociedad civil que tiene que participar. Si esas 4 patas de la mesa funcionan, entonces sí va a crearse crecimiento y desarrollo. Y dentro de eso, particularmente la minería, no sé si se me fue la... No, lo estoy escuchando atentamente, doctor Quintanilla. Ok, gracias. Decía que dentro de eso las empresas tienen la responsabilidad de contribuir con la sociedad, de compartir valor, no solamente de ser buena gente, hacer canchitas de fútbol, sino compartir su valor, tanto sus valores económicos como sus valores culturales, sus valores educativos, etcétera, etcétera. Entonces, si eso se logra, entonces no habrá la oposición que en algunos proyectos hay, pues, de la sociedad civil, ¿no? Ahora, usted ha señalado y ha remarcado algo interesante, ¿no? El nivel de informar, ¿no? O sea, si esta mesa de 4 patas funciona, paralelamente tiene que haber un buen trabajo de información. ¿Para qué? Para que la población esté lo suficientemente al tanto de lo que este valor compartido puede llegar hacia ellos, pero adicionalmente, ¿no? Evitar las distorsiones o, en algunos casos, evitar la manipulación, ¿no? Y ahí es donde lamentablemente intervienen algunos procesos políticos que distorsionan la información, cambian la información o simplemente dicen verdades a medias, que eso es más peligroso a veces, decir una verdad a media que una mentira. Y eso lamentablemente se está manejando por razones políticas. Y también hay que reconocer que algunas empresas mineras, quizás su sistema de comunicación no ha sido mejor. Hay algunas empresas mineras, no importa el nombre, que no son pues suficientemente humildes como para ir a la población a poner sus condiciones, no son un poco soberbias, y eso sí es dañino y eso es peligroso, ¿no? Porque si es una empresa soberbia, con soberbia en su ADN, no va a llegar adecuadamente a la población, y eso sí puede ser un problema que afecte el desarrollo de nuevos proyectos. Acá en Arequipa, además de Tía María, súper conocido, tenemos un proyecto safranal, mucho más pequeño, por cierto, en el Valle de Majes, en el distrito de Huancarque, para ser exacto, que están dando bastante bien, o sea, no tiene mayores problemas. Claro que está alejado de la población, no es el mismo caso de Tía María, ¿no? Estamos dialogando con el doctor Patricio Quintanilla, rector de la Universidad La Salle en Arequipa. Doctor Quintanilla, usted a la par también es consultor en políticas de desarrollo, ¿no? ¿Le preocupa voces como las que están surgiendo en plena campaña política, ¿no? Donde se anuncia pretendidas nacionalizaciones, estatizaciones de empresas, ¿no? Y sobre todo se apunta al sector transnacional, ¿no? Y por ende algunas están vinculadas justamente al sector extractivo. ¿Le preocupa este mensaje que puede generar esa inestabilidad que en situaciones como la que vivimos no es lo más aconsejable? Mire, el mejor mecanismo para crear crecimiento y desarrollo es la inversión. Inversión pública, privada, nacional, extranjera. No importa de qué color sea el gato, contar que caza ratones. Porque a veces se dice, pero que la inversión es chilena, argentina, donde sea, bienvenida, de donde venga.
Entonces, la inversión privada es una pata muy importante de esta mesa, como parte del sector privado, y la inversión pública también. Entonces, hay dos temitas y me da un par de minutos para comentar. La inversión privada, evidentemente, va a ser afectada si es que se dan mensajes políticos que van a decir, si yo tengo el riesgo que me estaticen mi empresa, pues no invierto en Perú, me voy a Chile, me voy a otro país. Se acabó la historia, lo que es inversión privada. Y uno de los aportes importantes de la minería es el canon minero que está generando. Sabemos que el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras es para el canon, para gobiernos regionales, locales y universidades nacionales. Sin embargo, por ejemplo, en Arequipa, en el año 2020, del canon minero se ha utilizado el 63%. Quiere decir que el 30 y pico por ciento, casi 40% no se ha utilizado. Entonces, por un lado, llegan recursos y no se utiliza. Entonces, si la inversión privada se va a asustar, perdón usted la palabra que acabo de utilizar, por las expectativas políticas, y por otro lado, el Estado no realiza la inversión pública, que es su trabajo, porque yo entendería que no inviertan si no tienen dinero, pero tienen dinero y no invierten. Entonces, si estos dos factores de la inversión no se dan, entonces evidentemente el crecimiento y el desarrollo se va a paralizar, como eso es pues es una ley económica que está pues dada, no estoy inventando nada. Ahora, cuando buscamos fomentar inversiones, cuando buscamos generar condiciones de seguridad, ¿no? Que es primordial en un país, ¿no? La seguridad jurídica. ¿Cuán importante, doctor Quintanilla, es el acompañamiento del Estado como tal? Importantísimo, pero que tenga claro su rol. Usted ha dicho la palabra clave, acompañamiento. No es que el Estado debe pretender sustituir a la actividad privada, no debe pretender ser productor de nada, ni de minerales, ni de nada. Y las pocas empresas que hay estatales que son monopolios naturales, como la electricidad y el agua, y que no hay nada que hacer, son monopolios naturales, entonces ahí sí tiene que haber organismos supervisores como Sinermin o NAS, como se llama, la del agua, para evitar que estos monopolios, porque son monopolios inevitables, yo no puedo escoger si la luz de mi casa la compro de SEAL o de otra empresa, no hay posibilidad, solo tengo un proveedor. Entonces, en esos casos el Estado tiene que tener tres roles. Primero, facilitar la inversión privada. Segundo, evitar que haya concentración, porque lo más dañino para el consumidor es la concentración, los oligopolios y los monopolios. Y en algunos casos el Estado no está actuando con la suficiente dureza para evitar los monopolios. Tenemos un oligopolio en las cadenas de farmacia, tenemos un oligopolio en la cerveza. Entonces, que puede ser que la cerveza no sea un bien fundamental, no importa, pero no hay libre mercado y el Estado sí tiene que promover el libre mercado. Y la tercera rol que tiene el Estado es la simplificación administrativa. Si yo quiero poner una tiendita de abarrotes en el garaje de mi casa, es pues una odisea conseguir la licencia municipal. ¿En qué termina? Que abro la tienda sin licencia, es decir, me obligan a informalizarme. Entonces, si el Estado cumple esos tres roles, acompañando a la actividad privada, que es la palabra que quiero resaltar, que usted adecuadamente ha dicho, no es reemplazando al sector privado, sino acompañando al sector privado en la inversión y para que haga las cosas bien y evitar, por supuesto, que haya distorsiones que afecten al consumidor, porque finalmente lo que tenemos que cuidar es al consumidor, que es donde se dan los niveles de pobreza, y es que ahora, lamentablemente, por la pandemia, pues la pobreza ha aumentado en 5 o 6 puntos con respecto al año 2019. No hay cifras oficiales todavía, pero se tiene que aumentar en 6 o 7 puntos. Entonces, eso es pues el rol del Estado, acompañar, como usted exactamente ha dicho la palabra, al sector privado. Ahora, hubiéramos querido tener un decenio más virtuoso en términos de inversiones en minería, ¿no? Pero vuelvo al tema. Allí ha fallado justamente el acompañamiento del Estado en los últimos años. Sí, efectivamente. Yo creo que se ha podido dar incentivos para que las empresas privadas puedan generar mayor valor agregado a sus productos de exportación. Porque se está exportando básicamente concentrado. ¿Qué cosa es concentrado? Son piedras polidas, por decirlo en criollo. Se está exportando eso. Tiene muy poco valor agregado. ¿Pero por qué es así? Porque el principal mercado de destino de las exportaciones de minerales del Perú es China, cobre en particular. Y China es más eficiente que nosotros procesando el mineral. Pero si el Estado diera algún tipo de incentivo, una especie, entre comillas, de drawback, como hay para las exportaciones no tradicionales, para que se genere valor agregado, eso sí sería una ventaja. Y el otro asunto es que la minería en general, en sí misma como tal, es poca generadora de empleo. Es decir, por cada $1.000.000 invertido, la generación de empleo en la minería es muchísimo menor que en el agro, por poner ejemplo. Pero sí hay empleos indirectos
que se estima que es 7 veces, hay 7 empleos indirectos por un empleo directo. Entonces, el rol de la minería es ese, pero tiene que haber un poco orientación del Estado. El Estado no puede ser compulsivo, el Estado no puede intervenir en las empresas, pero sí puede orientar y dar incentivos. Sobre todo, personalmente, yo creo que deberíamos diversificar nuestra producción, y parte de la diversificación productiva sería generar valor agregado a los productos mineros, ¿no? Doctor Patricio Catenía, ha sido sumamente grato conversar con usted a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, sé que tiene una agenda apretada, pero como siempre tiene la gentileza, la cordialidad de atendernos. Muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.